Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. El mensaje, la escritura en la pared, predicado el 8 de enero del 58. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Este hermoso tema está basado en este hermoso mensaje, ¿verdad? Y es muy bonito, hermanos, porque esto más que nada es una enseñanza, es algo para que nosotros aprendamos y más que nada conozcamos lo que es la palabra y sus significados. Aquí en este que se llama Mene Mene Tekel Upharsin, pues es muy fácil, nos fue traducido por nuestro hermano Daniel, que fue un gran profeta del Señor, que si ustedes recuerdan fue llevado cautivo por los babilónicos. Y Belsasar era el hijo del babilónico, de su padre, que ahorita no recuerdo muy bien su nombre, Darío. Y Belsasar era un hombre malo, hermano. Era un hombre que a él no le importaba nada lo que él hacía, simplemente hacía todo a su antojo. Gloria al Señor. Llegó al punto, hermanos, que él, hermanos, en su soberbia, en su gran seguridad que él tenía detrás de los muros, llegó a un punto, digamos que, ¿cómo podemos explicar? A un punto donde, hermanos, que usted toca fondo, digamos. Porque para Dios, hermanos, no hay nada oculto. Él todo lo está mirando. Llegó al punto, hermanos, que hizo una gran fiesta, hermanos, y él pues invitó a sus grandes capitanes, concubinas y todo eso. Una fiesta en grande, hermanos, en un gran palacio, donde pues, se sentían las personas más seguros. Hoy en día tal vez lo podamos comparar con Estados Unidos o Rusia, que son los países más grandes, hablando en cuestión económica, en cuestión militar, en cuestión de ciencia, en avances. En ese tiempo, digamos que Babilonia era el país más grande, era el país que todo el mundo le pagaba tributo. Hoy estamos en el tiempo del hierro y el barro, está dividido. Hoy sabemos que Rusia y Estados Unidos son dos gobiernos muy diferentes, un comunista y un capitalista, el cual, hermanos, siempre tienen contienda y por lo mismo no hay un poder absoluto total de la tierra, conforme a la visión de Daniel. Porque Daniel, hermanos, también fue, como quien dice, él tuvo la visión para poder alcanzar ver las cuatro, como quien dice, los cuatro reinos mundiales de este tiempo gentil en el cual estamos nosotros. Y Babilonia fue el primero, hermanos. Babilonia fue el primero de este reinado gentil, cuando ya habían sido tomados en cautiverio el pueblo de Israel. ¿A causa de qué? De su pecado, hermanos, de sus faltas y de su idolatría, más que nada. Porque fue la idolatría el principal, como quien dice, una de las principales causas por cual el Señor Todopoderoso tomó acciones. Y pues como quien dice, tomó a un hombre malo para poder castigar al pueblo de Dios. Pero como quien dice, como un padre a un hijo, pues cuando lo ama tiene que hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque lo ama, porque lo aprecia, porque uno no quiere que su hijo se vaya por el mal camino de los vicios o que se vuelva un egocéntrico, sino ese fue un gran acto de amor, porque al final de cuentas ellos aprendieron de eso. Y si usted ve o escudriña la escritura, la palabra, usted puede ver que más adelante Dios restaura eso, pero a causa otra vuelta de su mala, como quien dice, su mal proceder, vuelve a caer. Y hasta el día de hoy, que fue que creo que en 1948, si no mal recuerdo, que otra vez la nación del pueblo de Israel fue levantada, pero por la gracia del Señor, que da un cumplimiento más a las profecías. Aleluya. Ahora en este tema, aleluya, Babilonia. Para comenzar, Babilonia estaba ubicada y todavía está en el lugar del Sinar. Y primero fue llamada la puerta de Dios. Gloria al Señor. Antes de ser Babilonia fue llamada la puerta de Dios. Babel. ¿Qué es lo que significa? Babel, la puerta de Dios. Es tremendo, hermanos, cómo es que primero fue llamado la puerta de Dios. Babel, puerta de Dios. Puerta de Dios. Y ustedes, yo creo que muchos sí recuerdan qué significa Babilonia. Antes de ser llamado Babilonia, se llamó Babel. Dice, y más tarde fue llamada Babilonia, lo cual significa, ustedes saben qué significa. Y esto lo hemos dicho.
Babilonia. Confusión. Ahora se llamó así, pero ¿por qué, hermano? Tuvo que ver muchos asuntos ahí para que llegara a pasar eso. Ahora Babilonia aparece en el principio de la Biblia, como todo, ¿verdad? Y aparece en lo último de la Biblia, el último libro, Apocalipsis, diciendo que es a través de toda la Biblia, tiene que estar en existencia todavía hoy, hermano. Y también todo lo que está sobre la tierra hoy en forma de cosas espirituales, tal como el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo, y todas las sectas y todo lo que tenemos hoy en el mundo empezaron en Génesis. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, los espíritus no mueren, simplemente cambian de vaso en vaso. Es como, por ejemplo, que este pecador trajera mal espíritu. Si yo fallezco en esta tierra terrenal, en esta dimensión en la cual estamos, el espíritu que tal vez hay en mí, porque al final de cuentas son demonios, cruzan a otro cuerpo solamente. Ustedes no sé si han escuchado que a veces en la familia, salió borracho como su padre, o salió, como quien dice, un aventurero como su madre, o no sé, son porque se heredan, son espíritus, hermanos, que se pasan de uno al otro. Amén. Porque simplemente al final el espíritu que estuvo en Caín, todavía lo tenemos en este tiempo. Igualmente como el Espíritu de Dios mismo, que eso es la vida de Dios, todavía está en el verdadero creyente, pero está en aquel que ha sido cambiado y ha sido transformado a una nueva criatura. Eso es la misma vida de Dios, es lo que significa. Entonces Dios les da Zoe a aquellos que realmente han nacido de nuevo, porque tienen la misma vida de Dios. Recuerden que Dios es el único que puede dar vida. Eso es lo que significa Zoe. De hecho hay tabernáculos que se llaman Zoe, porque es la misma vida de Dios. Qué bonito nombre. Y qué bonito es que esa misma vida de Dios esté en vosotros, Cristo Jesús. Por eso es que nosotros ya no deberemos actuar de esa forma del viejo hombre. Pero es una lucha, ¿verdad?, constante. Es una lucha que, como dijo Pablo, cuando quiero hacer lo bueno no lo hago, y cuando quiero hacer no quiero hacer lo malo, lo hago. Miserable de mí. ¿Por qué, hermanos? Porque es una lucha constante, una dualidad, y eso solamente lo tiene el Hijo de Dios. Como quien dice allá en un antiguo proverbio chino, hermanos, cuando se usaba decir por la lucha del bien y el mal, no sé cómo va, que esta parte era negro y el otro blanco. Es una lucha constante, hermanos. Pero cuando usted realmente se entrega a su Señor, por más que, bueno, es inevitable que le lleguen pensamientos malos, pero aquí lo importante es qué decisión va a tomar usted, porque al final de cuentas su carácter se va a ver, hermanos, en las decisiones que usted toma y cómo actúa, hermanos, delante de los demás. Porque al final de cuentas usted es un candelero que brilla o es oscuridad, porque no puede haber luz ni oscuridad en el mismo lugar. No puede salir de esta lengua agua dulce y agua amarga. Al final de cuentas usted toma la decisión. Usted y yo somos culpables porque a la misma vez nosotros nos es mostrada la verdad, cosa que no a cualquiera se le muestra. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí puede haber una hermana o un hermano teniendo tantos años en el mensaje y la revelación todavía no le ha sido dada. Así de simple, la revelación la da el Señor, y es el Señor mismo que a usted le muestra cuál es la verdad y le muestra a la misma vez cuando usted va por un mal camino. A través puede usar un vaso de barro o la misma palabra, hermanos, la misma palabra. Si ustedes no recuerdan, aquí estuvo nuestro hermano José, que en paz descanse, que yo sé que está en la sexta dimensión, el músico. Cuando aquí creo que mi hermano Tomás me invitó, y él decía que cuando estaba escuchando el mensaje, como que el mensaje se desviaba y le hablaba a él, pero él sabía que era Dios mismo usando ese aparato, y tal vez esa voz grabada, que tal vez en ese rato fue cambiada, para que Dios le hablara a él. Y él se fue diciendo que él ya estaba arreglado, ¿verdad?
como lo dijo nuestra hermana Constancia. Yo estoy lista. Amén. Ahora es para nosotros. ¿Estamos listos en esta mañana? Estamos preparados para que el Señor venga y diga, y no nos venga a decir como le dijo a Belsasar, la escritura en la pared. Porque muchas veces, hermanos, muchas veces, y yo me cuento, hermanos, porque como dijo Daniel, hemos prevaricado. No quiere decir porque mi hermano anda en todo mal, yo no, yo ando bien, como dice el fariseo, no quiero ser como ellos. No, este es un pueblo, y si uno anda mal, todos andan mal. Así de sencillo. Así fue tipificado en la Biblia, aunque sabemos que la salvación es individual, pero al final de cuentas, esto es una familia. Si algo le pasa a su hermano, a su hermana, si usted lo ama, porque si usted está el amor de Dios mismo en usted, está en usted, eso quiere decir que usted va a sentir lo que la hermana sintió, o lo que el hermano siente. ¿Por qué? Porque es su hermano, es su familia, su verdadera familia real. Como dice una alabanza, una familia unida. Porque muchas veces actuamos de una forma indiferente y decimos que tenemos el amor de Dios. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude a cambiar esta naturaleza babilónica, hermano. Que creemos porque tenemos todo a nuestra disposición, que tenemos tal vez poder o podemos hacer lo que queramos. No, Señor, tenga misericordia de vosotros. Amén. Que reconozcamos a ese mismo Dios, hermano. Que reconozcamos que Él, hermanos, es el único que nos puede dar todo y a la misma vez nos puede ser quitado como le pasó a Baltasar, hermano. Gloria al Señor. Como decía aquí en este hermoso mensaje, en el párrafo 6, ahí nos dice, y la misma palabra griega, lo que le estoy diciendo, soy, que dice la vida de Dios, cuando Jesús habla y dice, yo les doy vida eterna, esa misma palabra es usada nuevamente. Soy. Yo les doy vida eterna a aquellos que creen. Aleluya. Y yo sé que en esta mañana estamos creyendo, hermanos. Amén. Estamos confiando en ese Dios. Amén. Aleluya. Ahora Babilonia, y fíjense, yo no estudio muchos libros, hermanos, pero nuestro hermano Branham, esa era su vida, hermanos. Por eso fue llamado. Él leía, hermanos. Él estudiaba, era como quien dice, alguien realmente que conocía. Dice, ahora Babilonia fue fundada por un hombre llamado Nimrod, quien era el hijo de Can, un hombre muy malo. Nimrod, así lo alcanzan a ver ahí. Y Can, yo creo que ustedes recuerdan quién era Can. ¿Quién era Can, hermano? Si no saben, pues por eso estamos aquí, estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo también estoy aprendiendo, hermanos. No crean que sé mucho. No, hermanos, yo también soy un ignorante. Yo creo por eso Dios me llamó. Can era hijo de Noé. Y es el que lo vio desnudo, si ustedes recuerdan. Él fue, hermanos, el hombre malo, por el cual también entró la simiente de la serpiente una vez más, después del diluvio. Y Can, hermanos, pues tuvo a su hijo Nimrod, y él, hermanos, fue el que fundó Babilonia. Es lo que nos aporta el hermano, nuestro hermano William Marion Branham. Y Babilonia una vez fue la capital del mundo. Cuando esta gran ciudad fue construida allí, todas las pequeñas ciudades a todo su alrededor pagaban tributos, impuestos y demás a esta gran ciudad Babilonia. Se imaginarán la riqueza, hermanos, de ese pueblo. Es como si hoy en día Estados Unidos se levantara y sometiera a Rusia. Lo primero que va a hacer es querer todo el petróleo que hay en este mundo. Y todo el oro y todo el dinero, y todos van a pagar impuestos, porque si no, los quemo, o los ametrallo, o les echo una bomba atómica. ¿Por qué? Porque su ciencia ha sido avanzada. Porque al final de cuentas Dios les dio esa autoridad. Porque es el único que da la autoridad, así como se le dio al rey Darío. ¿Para qué? Para que pudieran tomar al pueblo de Israel. Y así sucedió, hermano. Digamos que eso pasa, hermanos, en Babilonia. Ellos tienen el poder militar más grande, y Dios les da esa autoridad, les da la ciencia. Llegan al punto, hermanos, porque fue la cabeza de oro al final de cuentas,
un imperio fuerte, hermanos, como quien dice, pero el oro, si ustedes no recuerdan, el oro cuando es de 24 quilates es más suave, pero era un poder gentil enorme, hermanos, porque todo el mundo estaba sometido al pueblo babilónico. Y pues cuando tienen esa, como quien dice, todo ese poder en sus manos, llega el punto en que el hombre, hermanos, empieza a cambiar su forma de pensar. Porque si usted ha leído Daniel, usted se dará cuenta que él al principio le daba gracias a Dios, Darío. Hasta hay una parte donde dice mi siervo Darío, donde lo menciona aquí en la Biblia. Fue un instrumento de Dios. Y él, hermanos, empezó a cambiar su forma, hermanos. Aquí hay, más atrás, aquí en el 5, hermanos, ahí podrá ver que él fue humillado, hermanos, porque él empezó a sentirse engreído, empezó a creer, hermanos, que toda esa nación había sido construida por él. Yo soy un hombre fuerte y miren lo que he hecho. Su nación, todo, digamos que protegidas con grandes muros, como en el muro de Jericó. Aquí el hermano Branham nos da una reseña como era el lugar, un lugar enorme, que creo que medía 24 metros de ancho, la pared, hermano, que decía aquí pueden hacer carreras. Y también que sus calles medían no sé cuántos pies, hermano, que eran como unos 30 y tantos metros de ancho, donde ellos podían, hermanos, hacer carreras y caminar con libertad. Hoy nuestras calles, si usted se da cuenta, muy apenas si caben 2 carros ahí, todo lleno de huecos, todo mal hecho, porque bueno, también hay corrupción, pero vemos que en ese poder babilónico, hermanos, no había tanto de eso, o tal vez sí, no lo sabemos, pero en cuestión de infraestructura, como se le puede decir, ellos estaban muy avanzados, hermanos, tenían lo mejor de lo mejor, hermanos. Pero en eso él empezó a ver esa diferencia y empezó a creerse que él lo había hecho. Y a causa de eso Dios mismo le dijo que le sería quitado eso y sería su cerebro, como que su mente, como la de un animal. Amén. Y él fue llevado, hermanos, él se comportó como un animal, hermanos. Él fue rebajado a lo más bajo, como quien dice, a comer en el monte, hermanos, como si fuera un animal, hermanos, como si fuera un burro, un caballo, una mula. Ahí se fue rebajado por sentirse algo, porque al final de cuentas el pecado te alcanza. Queramos o no, todos los que tal vez son hijos o no hijos, al final de cuentas van a recibir castigo por parte de Dios, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Si tenemos un pensamiento mal, que Dios nos quite. Nos arrepintamos de eso. Aleluya. En el párrafo 9 de este hermoso mensaje nos dice: de allí, si ustedes leen algunos de los libros antiguos, tales como las 2 Babilonias de Ixlot y muchas de las historias de la antigüedad, encontrarán que ellos allí tienen toda clase de doctrinas curiosas. Allí tenían una mujer, no puedo recordar su nombre en este momento, y ella encontraba raíces extrañas de la tierra y de ellas hacían dioses. Se ha creído que esos eran los dioses que Jacob tomó de su suegro. Algunos de esos dioses de raíces y demás cosas solo eran pequeños ismos, y de aquellas cosas brotaron esas sectas que vemos en el mundo hoy. Si ustedes se fijan en la naturaleza de ellos y en la naturaleza de esas cosas hoy, es la misma naturaleza. ¿Por qué, hermanos? Porque, no sé usted, pero antes de llegar a este hermoso mensaje, bueno, todavía lo está, pero hoy en día usted ya no está confundido. Uno dice que la verdad los hará libres. ¿Libre de qué? Libre de la mentira del diablo. Amén. Como Babilonia, que sabemos que significa confusión, estaba lleno de cuánta confusión de esto, de secta de esto, de secta de otro, como hoy, hermanos. No hay gran diferencia. Hoy tenemos que los mormones, que los testigos de Jehová, que los apostólicos y los credos y doctrinas, que en el tiempo de nuestro hermano Branham había más de 1000. Ahorita, hermanos, ya hemos sobrepasado todo eso. Ya son muchas, hermanos, muchas, incluyendo en este hermoso mensaje también, ya se hizo doctrinas, hermanos. ¿Por qué?
porque desgraciadamente ese espíritu no muere. Y a veces, si nosotros, hermanos, los que están al frente, no tenemos, como quien dicen, el don del Señor, más que nada la revelación, podemos malinterpretar este hermoso mensaje. Por eso yo siempre he dicho, cuando leamos o tomamos la Biblia, primeramente hay que pedirle al Señor que nos lo revele, porque si nosotros lo hacemos así nomás, porque sí, y buscamos nomás por buscar, porque tal vez queremos que este hermoso mensaje cuadre con nosotros, lo que vamos a producir puede ser confusión, y estamos cayendo en las garras del enemigo. Como decía el hermano Branham, si nosotros jugamos una carrera de ratas, como decir, yo quiero este domingo predicar mejor que el hermano Tomás, eso sería una carrera de ratas. Y eso cuando ya entra aquí, hermanos, es mejor que uno se baje. ¿Por qué, hermanos? Porque eso trae confusión al pueblo de Dios, o puede traer discordia entre los hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque eso puede ser diferencia, como lo mismo podemos hacerlo aquí en la alabanza. Si una empieza a competir con la otra, eso se vuelve una carrera de ratos, y es mejor, hermanos, que mejor se bajen. ¿Por qué? Porque eso a Dios no le agrada. Y al final de cuentas es así como actúan los cainitas o los babilónicos, como quien dice, los hijos del diablo. Y esos, hermanos, al final de cuentas, pues serán quemados. Y si hay algo de eso en vosotros, hay que realmente clamarle al Señor y decirnos, quítanos eso, Padre. Yo realmente estoy arrepentido de lo que hice y quiero seguirte a ti. Y es lo que realmente nosotros deberíamos hacer, hermanos. Ayúdanos, Señor. Gloria al Señor. Así que Babilonia estaba situada exactamente en ese gran valle fértil allá, y estaba rodeada e irrigada por el río Eufrates y el Tigris, y era un gran centro de agricultura, y Babilonia era una gran ciudad, y había aproximadamente en el contorno de la ciudad como 120 millas, que equivale a 193 kilómetros, y 30 millas por cada lado, que es equivalente a 48 kilómetros. Estaba grande. Dice, eso lo haría 120 millas de todo alrededor. Dicen que las calles en la ciudad de Babilonia eran de unos 200 pies de ancho, ¿cierto? Yo les había dicho menos, que son 70 metros, hermanos. Los muros eran de 80 pies, que son 24 metros de grueso, más de grueso, y casi 200 pies de alto. Podían correr carreras de carros sobre esas paredes. Con los carros y los portones eran fabricados de bronce, y esos portones entonces serían de 200 pies de un extremo a otro. Y exactamente en el centro de la ciudad estaba ubicado el palacio, y el palacio era el trono, y por el centro de la ciudad pasaba el gran río Eufrates. Si se fijan, es la ciudad del diablo, porque estaba diseñada conforme a la ciudad de Dios, con el río de la vida ante el trono, y esta ciudad tenía grandes jardines colgados de paredes todo alrededor, y era una nación tan grande y poderosa en ese tiempo, al grado que había derrotado al mundo conocido, y todo el mundo estaba pagándole tributo. Había progresado más en ciencia y tenían las cosas más modernas que la ciencia podía producir. Tenía lo último en carros, lo último en diseños, las armaduras más poderosas, y lo mejor de los metales era sobresaliente para el resto del mundo. Y entonces, adentro de estos muros, el rey Belsasar era rey durante el tiempo de este evento sobre el cual estamos hablando. Esta noche, el rey Belsasar, lo cual la Biblia dice Nabucodonosor, el cual era su padre, pero en realidad era su abuelo, de quien era sucesor del rey Nabucodonosor. Y muchos de ustedes recuerdan que Nabucodonosor era en el principio de los reinos gentiles, la cabeza de oro, la cual mencionamos. Y él había subido a Jerusalén a muchas millas de distancia, y había capturado a los judíos, los había traído a su reino, y los hizo esclavos, y lo usaron sus científicos y demás. Amén. Aquí el hermano Branham nos pone un ejemplo, dice, porque en aquel tiempo pues no se habían desclasificado muchas cosas. Él dice, así como Rusia hizo cuando entró en Alemania, y por eso es que obtuvieron la bomba atómica.
Gloria al Señor. Bueno, yo que me gustaba mucho la historia, sabemos que ya hoy en día, eso también lo hizo Estados Unidos. Gloria al Señor. Y o sea, como le digo, eran dos naciones peleando por todo lo avanzado que estaba el pueblo de Alemania. Pero al final de cuentas sabemos que Dios, al final de cuentas, está usando a uno que lo ha hecho que sea avanzado y sea adelantado sobre el pueblo de Estados Unidos, que es en el, digamos, que se menciona en Apocalipsis 13. ¿Por qué, hermanos? Porque ya tiene una misión para ellos. Ellos, así como usó al rey Darío, va a usar a los rusos. ¿Por qué? Él va a ser el que va a arrojar una bomba atómica sobre la bestia que es Roma, que se encuentra, si no me mal recuerdo, en Italia, o en Francia, en Italia, ¿verdad? Ahí es otra nación pequeña, ahí Roma papal. Es distinto a esa parte de toda Italia. ¿Por qué? Yo creo que tienen sus acuerdos, pero ahí es algo diferente. Decía un fútbol, porque antes de las noticias yo miraba eso, y eso tiene años, que decía un futbolista, no mal recuerdo, que le decían Pelé, porque él fue ahí, y creo que el Papa le estaba haciendo un reproche porque había gastado tantos millones en una fiesta de cumpleaños, y él miró en el techo, hermanos, y vio que el techo, todo el techo de ese lugar era de oro puro. Y él decía, estos son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos hablan de esto y el otro, ellos despilfarraban el dinero en sus palacios, en sus cuadros hechos de oro puro. Por eso el profeta de Dios mencionaba mucho que Estados Unidos iba a venderse con ellos a causa del oro. Amén. Porque todo el oro lo tienen ahí, hermanos. Y hoy en día es una carrera de ratos a causa del oro. Rusia compra el oro más que puede. ¿Por qué, hermanos? Porque al final de cuentas eso va a ser lo que va a llevar el poder. Por eso Rusia no va a poder ser derrotado y va a ser un instrumento, porque ahí en los mensajes mencionan que Estados Unidos al final de cuentas va a ser lleno de postos y todo a causa de Rusia. Y pues si usted lee los mensajes, vemos más adelante que también Rusia va a ser God, la que va a rodear al pueblo de Israel a causa del uranio. Es una lucha por poder, hermanos, que se va a venir. Ya se está viendo poco a poco, pero nosotros vamos a entrar muy apenas a esos roces. Y si es la voluntad de Dios que usted y yo hayamos sido escogidos, porque adentro del mensaje, gloria al Señor, nos menciona aún, aunque usted tenga el Espíritu Santo, si usted no ha sido llamado a ser novia predestinada, no va a ir, pero puede que usted entre en la tribulación, y así sea usted tal vez llamado. Por eso, si eso sucede, si a mí me sucede, gloria al Señor. Y si ustedes se van y yo quiero, gloria al Señor, yo me voy a seguir manteniendo aunque vengan y nos corten y todo lo que hagan. ¿Por qué, hermanos? Porque al final de cuentas, hermanos, es parte del sello de la bestia aceptar la doctrina, de esa imagen de la bestia que estoy hablando. Pues bien, ustedes saben de quiénes hablan, que todas las denominaciones, cuando se unan y quieran crear solamente una cabeza. Y ahí es donde entrará el diablo, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios nos ayude, hermanos, si es que seguimos aquí todavía cuando eso acontezca. Y ahora Belsasar había tomado control. Belsasar era una clase de hombre malvado. Él simplemente no le importaba. Luego toda la gente de Babilonia, con semejante seguridad como se sentía que tenían, una vez dentro de sus portones y con los portones cerrados con muros de 200 pies de 80 pies de grueso, solo piensen cuán seguros deben haberse sentido dentro de sus muros. Pero solo recuerden esto, no importa cuán seguro la ciencia lo haya hecho, Dios lo descubrirá. Cuando usted haya pecado, hay una sola seguridad, y esa está solamente en Cristo Jesús. Por eso, como decía el hermano Branham en otros mensajes, lo bueno es que este mundo no está en manos de hombres, no está en manos de la ONU, no está en manos de Claudia Sheinbaum, no está en manos de nadie, sino solamente en Cristo Jesús. Es nuestra seguridad, hermanos. Amén. Es que no nos interesa lo que sucede allá arriba. Lo que nos debe interesar es nuestra comunión con Dios. Amén. Que el mundo se desborone, que el mundo se agarre a bombas, que se amenacen unos de los otros, que nuestra seguridad sea solamente Cristo Jesús
y que nuestra mirada solamente esté puesta en Él, lo cual yo pienso que nosotros estamos esforzándonos por ello. Aleluya. Ahora, mientras sentían su gran importancia de ser la primera nación del mundo, una típica civilización moderna como la que vivimos, mi hermano Branham hace una referencia a esta fabulosa América, y yo mismo estoy perturbado, pero temo que estamos tomando la misma actitud como tomaron aquellos acá, que sentimos que porque tenemos lo que pensamos ser los mejores científicos y las mejores ametralladoras y las mejores bombas atómicas y los aviones más rápidos, más o menos hemos sido la primera nación en el mundo. Nosotros de alguna manera hemos sentido nuestra seguridad sin Dios. Es un patrón muy hermoso y Dios nunca cambia. Su actitud hacia el pecado es la misma como hoy fue allá. Y aquí no hay ningún lugar para donde esconderse, únicamente en Cristo hay seguridad. Amén. Y eso es cierto, hermanos, porque él hablaba de eso y hoy en día lo vemos, hermanos. Estados Unidos ha dejado a un lado, digamos, que las Sagradas Escrituras, aunque vimos que a través de la televisión que cuando Trump tomó lugar, leyó la Escritura, hermanos, y todo eso. Pero pues, ¿de qué sirve todo eso, hermanos? Si acá anda correteando a todos los latinos, aun cuando él es un extranjero también en ese lugar. Si no mal recuerdo, su papá era un alemán, y pues hace lo que hacen. Y nosotros no estamos tan diferentes en este lugar, hermanos, en este pueblo llamado México, en el cual también nosotros no deberíamos sentirnos de esta nación, porque nuestra nación debe ser de esa nueva nación. Si somos nuevas criaturas, ya no somos ciudadanos ni americanos ni mexicanos, ya somos, ¿qué dice? Nueva Jerusalenses, ¿cómo se podrá decir? Aleluya. En esa nueva tierra prometida, donde nos prometen calles de oro, aunque yo la verdad no me importan las calles de oro, yo prefiero de tierra, no importa, a mí me gusta el lodo, pero mientras esté mi Señor ahí, estén mis hermanos, con eso tengo, hermanos. Yo creo que con eso más que suficiente, y pues a veces uno se emociona al pensar eso, ¿verdad? Y como que te da alegría y te da motivación en saber que nosotros ya estamos predestinados para otra cosa, no para este mundo, donde siguen sus corrientes. Usted mira allá afuera, hermanos, usted ve que hay mucha maldad, ve mucha confusión en las iglesias, todos piensan de una forma diferente, todos creen que están en lo correcto, y al final de cuentas Dios es el que va a juzgar. Yo siempre lo he dicho, si hay alguien que realmente quiere conocer la palabra y Dios me quiere usar, lo voy a hacer, pero desde el momento que veo que lo rechazan, para ahí ya es tema concluido, porque muchas veces uno quiere, insiste, y en vez de ser bendición, somos irritación, y es ahí donde entra Dios solamente, porque es el único que les puede dar la revelación. Como dice en su palabra, nadie viene a mí si no lo trae el Padre. Aunque tal vez en nuestro trabajo vayan y prediquen el Evangelio, nomás vayan y prediquen, el que creyó será salvo y el que no ya fue condenado. Por eso nosotros no podemos forzar a nadie a creer como yo crea, y nosotros también no debemos creer como nosotros creemos, sino debemos creer como la palabra lo dice. Amén. Y como el mensajero de este atardecer nos lo dice, porque al final de cuentas a él le fue dado la revelación, a mí también fue dado, pero a través de él. Solamente fue un vaso, y no creemos que somos algo cuando realmente no somos nada más que solamente un puño de tierra, es lo que somos, y al final ese día Dios juzgará. Por eso el hermano Branham nos dice mucho y nos lo recalca: ¿para qué estás peleando? Al final de cuentas ese día Dios cortará lo que no es de su tribu. Lo que no es suyo lo será atado y será echado al lago de fuego. Mejor es llevar la fiesta en paz, como dicen por ahí, con los unos con los otros, aunque no piense como la Biblia lo dice, aunque en su lugar ellos crean que aquella mujer es pastora, pues Dios les bendiga. Y si se da la oportunidad, si se abre la puerta, como dice un hermano, hay que darle, como quien dice, la verdad, y si lo acepta, qué bien, si no, pues ya es cosa de Dios y Él. Aleluya. Dios nos ayude a tomar las cosas con calma, con las cosas que están allá afuera. Sí, amén. Dice,
en el párrafo 22, este hermoso mensaje dice: parece que cuando el hombre llega al lugar, hablando de Nabucodonosor, en que se siente que es autosuficiente, el pecado comienza a tomar control de él. La iglesia, la nación y el individuo que se siente que no necesita ayuda de afuera, el pecado comienza a reinar en él. Eso es verdad. Y notamos también que cuando la gente comienza a sentir ese sentir de superioridad, normalmente el pecado se instala y los corrompe. Así que cuando cerraban esos portones pensaban que estaban seguros, pero Dios observa desde los cielos y el pecado es un reproche para cualquier nación. Y aquí hay algo para vosotros, y yo creo que para cada individuo personalmente hablando. Muchas veces, y eso digamos que cuando hay una seguridad en vosotros, por ejemplo, muchas veces podemos tener seguridad en el dinero. Muchas veces podemos tener nuestra confianza puesta en el dinero. Y muchas veces eso corrompe, hermanos. El dinero es la raíz de todos los males. Y muchas veces creemos que porque tenemos el poder o economía, podemos hacer lo que queremos. Cuando no. Cuando realmente, hermanos, si usted es un cristiano nacido de nuevo, usted sabrá que tal vez eso que Dios le ha dado es para que usted sea alguien mejor para con los demás. No para usted mismo, para hacer lo que usted quiere, o para engreírse, es que yo hice esto, yo hice el otro. No, eso no es así. La iglesia también llega a esa condición, hermanos. Cuando ella cree que tiene toda la revelación, cuando ella dice: no, yo no necesito la ayuda de aquellos, porque conmigo yo tengo la verdad. Cuando la iglesia entra en esa condición, también ahí el pecado entra y corrompe. ¿Por qué, hermanos? Se vuelve una secta religiosa. ¿Por qué? Porque se está siguiendo la autoridad de un solo hombre. Y sabemos, usted y yo, que en Jeremías 17 nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso usted no puede confiar en mí, no puede confiar en el hermano Tomás, no puede confiar en el hermano Víctor, el hermano Vicente, en cualquier otro hermano de ahí, hermano. Por más elocuente que sea, usted tampoco puede confiar ni en el llamado hijo del hermano Brana. No, hermanos, usted debe de confiar en esto, en la palabra de Dios. Si ese hombre habla conforme a la voluntad de Dios, gloria al Señor. Pero no, usted no va a desviar su mirada de a ver a este vaso cuando lo bueno es el vino. Solamente digamos que es el vaso que Dios está usando. Pero el verdadero dador del vino está allá arriba. Amén. Y debería estar en vosotros. Y nosotros, por eso, nunca debemos tener la mirada en un hombre, hermano. Porque al final de cuentas un hombre es mentiroso. La palabra dice que yo soy un mentiroso, es que yo soy un mentiroso. Solamente que nazcamos de nuevo y nuevas criaturas seamos y mostremos esas virtudes de Dios, podamos decir que, gloria al Señor, es un vaso de confianza. Pero al final de cuentas, el vaso no es nada sin el vino o sin el líquido que lo mantiene. Es igual como la guitarra. La guitarra está bonita y todo, pero de nada sirve si no está el que lo toca. Por eso nosotros debemos tener mirada solamente en el Creador, al Dador, al Absoluto, que es Cristo, y nadie más, hermanos. En nadie más tener la confianza más que en Dios. Y Dios, hermanos, siempre responde, hermanos. Él de una u otra forma va a usar a alguien para que usted reciba lo que le haga falta o reciba el pan que le hace falta. Y Dios bendiga esos vasos, porque Dios es bueno y Dios es grande. Pero Dios bendiga esos vasos, porque es Dios a través de ellos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así como decíamos, la nación hace lo mismo. El individuo, la iglesia y la nación hacen lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Hoy vemos un claro ejemplo. Y no es que esté hablando de Estados Unidos, pero ¿qué es lo que está haciendo? Va y quiere invadir a que él quiere. Va y quiere hacer lo que él quiere en su nación.
Hay mucha gente de aquí, de muchos latinos, y están allá, y tal vez unos sí son malos, pero no todos. ¿Y qué es lo que quiere hacer él? Sí quiere correrlos a todos, y quiere hacer lo que él quiere. Cuando se le olvida que pues él viene igual, pero igual yo sé que hay gente buena en ese lugar. Pero es lo que sucede, hermanos, cuando hay poder y hay autoridad, o se siente protegido por tu ciencia o por tu confianza, es lo que sucede. El hombre se corrompe. Amén. O la iglesia se corrompe, o la nación se corrompe. Por eso Dios, hermano, siempre está vigilando, siempre está viendo. Y al final de cuentas, lo que usted va a recibir va a ser castigo, así como lo recibió Belsasar. Porque Belsasar, hermano, esa misma noche él murió. Fuiste hallado culpable, como dice aquí. Mene, Mene, que es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Mene, del Mene numerar, se repite para que haya énfasis. Dios ha puesto número a los días del reino babilónico. Tekel, de Tecal, pesar, indica que el reino ha sido evaluado por Dios en el aspecto moral y ha sido hallado en carencias. Pérez, de Pérez, dividir. Persa, proviene de Paras, es una predicción de que el reino será dividido y dado a los persas, Urparsi, aleluya, que igualmente en arameo significa, y como en hebreo igual significa Pérez, que es en plural. Ese es el significado, hermanos. Y eso es lo que Dios hace, hermanos, cuando llegan al punto, como quien dice, tocan fondo, hermanos. Dios toma acciones. Este rey pensó que él tendría una buena fiesta y él fijó una fecha en la cual iba a tener una gran baile, o como diría yo, un moderno rock and roll. No era más que eso, así que él fijó la fecha e invitó a toda la celebridad, a todos los soldados y a los capitanes y a todas las esposas y a las concubinas. Y ahora, una concubina solo es una prostituta legal. Y puede ver ustedes que cuando el hombre se siente autosuficiente, él comienza a sumergirse en el pecado. Es lo mismo hoy, hermanos. Nuestra nación, bueno, aquí más que nada es en Coahuila, donde eso es legal. La prostitución es legal. De hecho tienen, creo que un control de, ¿cómo dicen?, de salud y todo eso. Tienen su RBC como una empresa, hermanos, a los que están metidos dentro de ese negocio. Y son legales. Y eso es autorizado por el gobierno, pagan impuestos, todo eso. Eso va a aparecer nomás en Coahuila. No sé si en otros estados ya lo estén haciendo así. Y es lo mismo la nación cuando ya se siente con esa autoridad empieza a hacer cosas. Y uno de los grandes ejemplos es el gay, el LGBT como le llaman. Como quien dice, lo pusieron legal. Lo que hizo la nación, por ejemplo, México y Estados Unidos, pues es algo horrible, hermanos. Tengo entendido, y eso es a través de mi hermano Gabriel, nuestro hermano, el hijo de la hermana Maricruz. Él nos decía que en la escuela aquella, pues ya se impartía eso como algo normal. En los libros venía y todo eso. Y yo me he puesto a checar, bueno, de este año no he revisado, pero en los libros anteriores que mis niñas tenían, de Jade, pero el Señor, ahí hablaba de eso, y ahí te mostraban fotos de hombre con hombre y mujer con mujer, o sea, le llamaban diversidad y los derechos y todo eso. Vemos que la nación, cuando ya entra en pecado y entra a ese pozo, empieza a hacer lo que él quiere. ¿Y qué es lo que hace? Pervertir primeramente todo eso. Él metió concubinas, prostitutas que eran legales, y hoy en día es lo mismo, la misma escena. Y peor todavía, legalizando cuanta cosa, porque el LGBT, hermanos, no solamente significa gay, hay cuanta cosa inmunda en eso. Y eso es lo que pues a uno como que dice, lo mueve, hermanos, porque eso no debería verse, hermanos. Solamente he visto una nación que lucha contra eso, y aunque no nos guste, es Rusia, un país comunista, donde si alguien es gay, está bien, pero después de los 18, con los niños no se metan. Y aquí es todo lo contrario, a los niños los quieren torcer
hasta en programas de televisión, hermanos, meten todo eso. Ven la condición de esta nación, hermanos, está viendo para los suelos, y conforme vamos avanzando va a estar peor, hermanos, porque este mundo al final de cuentas lo controla el diablo. Amén. Por eso está todo peleado, dividido, hay mucha, pero mucha maldad, hermanos, porque tal vez aquí usted no lo escucha y no lo mira, pero si usted se mete en las noticias, hermanos, realmente hay mucha maldad, hermanos. A mí lo que más me da, no sé, que me da cosa, hermanos, y ese es en lo personal, es las violaciones a los niños, la venta de niños, hermanos, la pedofilia y todo eso, hermanos. Qué asco de humanidad hemos caído, hermanos. Sí, amén. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero de ahí salimos, hermanos, de toda esa maldad y pues esta cosa, hermanos, cuando dice, Señor, ya ven, porque este mundo está cayendo en decadencia, Amén. está cayendo a pedazos a causa del pecado, hermanos. Y hay maldad, de todo tipo de maldad, hermanos. Aún en la cuestión religiosa también hay mucha maldad, hermanos. Hay mucha cosa inmunda que tal vez, gloria al Señor, lo voy a mencionar. Por ejemplo, la Iglesia Católica, hermanos. Y eso es una de las noticias, ya tiene años que lo supe y no creo que hayan hecho nada porque hay una ley que protege a los obispos y todos esos. Ellos tienen su propio legado y juzgado, hermano. Pero si alguien de ellos hace algo mal, la tierra, por ejemplo, a nosotros si hacemos algo mal allá afuera, la policía y todos esos actúan. Pero en cambio un obispo no, hermano. Un obispo ahí tienen su legado aparte y ellos son juzgados. Y si ellos son condenados o no, pues depende de ellos, no de la nación. Por ejemplo, si un obispo viola a un niño, si los obispos de allá arriba lo condenan, está bien. Si no, los policías no lo pueden tocar. Tanto así, ¿no? Incluso hace años, ya tiene años que yo miré esa noticia, ellos eran, lo que es Roma, eran dueños de una página de internet que se dedica a subir esas cosas, ustedes saben a qué me refiero, y eran dueños de eso. Ven lo asqueroso que se ha vuelto, o sea, y mucha gente, hermanos, aunque lo sabe, ahí sigue viendo, hermanos, sabiendo que ellos pueden tomar niños de la calle para eso, y aún así subirlos a eso. No, Señor, da asco todo eso, hermanos. Es una decadencia de pecado muy alta ya, hermanos. Este mundo es mejor que venga Dios, hermano. Sí, amén. Como está el asunto, hermanos, ya estamos cayendo mal. Y Dios nos ayude a nosotros, hermanos, a seguir avanzando en este camino lleno de luchas y pruebas y que podamos repudiar todo eso, hermanos. Por eso, como decía en Apocalipsis, Dios va a venir y sellar a aquellos que claman y gimen de la maldad que hay en este mundo. Aquellos solamente, porque aquel que está a gusto, hermanos, haciendo lo que él quiera, viviendo a su forma, tomando la palabra a su forma, porque muchas veces decimos que repudiamos el pecado, que aborrecemos eso, pero lo tienen en sus casas, hermanos, viviendo como ellos quieren, haciendo a un lado la palabra, hermanos. Gloria al Señor. Dios los ayude y nos ayude a vosotros también. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y no hay duda que vinieron muchas mujeres casadas, a sus esposos los dejaron en casa como niñeros, mientras ellas salieron a pasar un rato agradable, hablando de Nabucodonosor. Y viceversa, sin duda una madre ansiosa caminaba de aquí para allá con un bebé enfermo, mientras el esposo borracho salió a pasar un rato agradable, con 6 de uno y media docena del otro. Y puedo verlos mientras comienzan a beber y a pasar un tiempo agradable, y me imagino que realmente hicieron sonar la banda y tenían la música y los adolescentes girándose el uno al otro y los soldados borrachos agarrando a las mujeres, tirándolas sobre sus cabezas y besándolas y sentándose en las sillas y dando porras pensando que estaban a salvo. Oh, América, el Dios que observa esta fiesta de rock and roll, de borrachos, está mirándote y los está mirando a ustedes en esta noche. Dice, oh pueblo, solo están conscientes de esto, ya sea que sea una nación o iglesia o un individuo, usted ciega lo que siembra. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios.
Pueden ver también ellos cómo estaban. Así que dijeron, vayamos allá y busquemos esos vasos de los aleluyas y traigámoslos aquí y gocémonos de un buen chiste al respecto. Y fueron a recoger los vasos del Señor y a traerlos al templo, y iban a tomar un buen trago de los vasos del Señor. Y cuando vaciaron allí su hortel o sus Pat Du o Riton, marcas de cerveza, menciona aquí, para hacer un buen chiste, o ellos brindaron con las copas y los vasos y comenzaron a beber y a reírse y a burlarse de la religión del Señor. Ellos estaban ignorantes de lo que estaban haciendo. Gloria al Señor. Para ser más claros, aquí el hermano Branham, porque ustedes saben aquí en esta parte de la escritura de Daniel 5, ellos, hermanos, lo que hicieron ir por los utensilios que habían sacado de la casa de Dios, hermanos, y los habían traído cautivos con todos, hermanos, porque ellos usaban, digamos que tal vez copas de oro y de todas esas cosas. Y ellos en su fiesta, ya llenos, entrados en éxtasis, con borrachera y todo, ellos dijeron, vayamos por esos vasos y traigámoslos y bebamos en ellos, y ultrajar y como que dice, profanando utensilios que en un tiempo Dios los estuvo usando, hablando terrenalmente, para el servicio de Dios. Y aquí, hermano, nos habla más adentro en lo espiritual, porque al final de cuentas somos vasos. Por ejemplo, nuestro hermano Tomás es un vaso, el hermano Mario es un vaso, el hermano Manuel es un vaso, aquí su servidor es un vaso. Y el hermano Branham nos dice en este hermoso mensaje que ellos usaron esos vasos para reírse o hablar un chiste sobre ellos, hablando de los hermanos. Es como si hoy en día usted sale del culto y allá afuera empieza a burlar del hermano Tomás, del hermano Adrián, del hermano Mario, hacer burla o un chiste sobre ellos y reírse. Eso está profanando los vasos del Señor. Y eso, hermanos, para Dios es más que tocar fondo, hermanos. Y ahí fueron sus días contados de desfalsar, hermanos. Ellos hicieron lo que quisieron, tenían su gran fiesta burlándose de aquellos. Aquí, hermanos, Branham nos dice, burlándose de la sanidad divina, burlándose de aquel, hermanos. Y aquí va algo, hermanos, porque muchas veces nosotros, y yo me cuento, hermanos, porque a veces pasamos frente a una iglesia y sabemos que muchas iglesias que se hacen llamar pentecostales, y ya le pusieron denominación, hablan en lenguas y empiezan que hablar, y muchas veces nosotros, como ya sabemos, podemos decir, entonces es el diablo, y tal vez sí, tal vez no lo sabemos, porque también nos menciona que hay lenguas angelicales, pero también nos menciona en Hechos 2:36, de 40 y tantos, nos menciona que muchos oyeron en sus idiomas natales. O sea, como pueden hablarnos en francés, en inglés, o nos pueden hablar en latín, como pueden hablar una lengua angelical que no conozcamos. Por eso nosotros, si vemos eso, es mejor quedarse quietos y no condenar la cosa, porque no sabemos realmente. Aunque el hermano Branham nos dice que también brujos y cuantas cosas hablan en lenguas, que también pueden ser demoníacas. Por eso mejor quedamos quietos y que Dios sea el que juzgue al final de cuentas, porque nosotros no podemos burlarnos de eso. Igualmente, como no lo podemos burlarnos de cualquier otro hermano, porque al final de cuentas, aunque él esté bien o esté mal, al final de cuentas nosotros no somos jueces, como dice en Romanos 14. Nosotros solamente somos hijos de Dios, y si Dios cuando estuvo en esta tierra no fue capaz de juzgar a aquella prostituta, dice que sea culpable, el que sea libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos se fueron, incluso él, el único que estaba ahí, que era libre de pecado, no lo hizo. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, debemos reflejar esas mismas virtudes y actitudes de nuestro Padre, o del esposo, como quieran verlo. Pero si somos hijos de Él, debemos actuar como Él, ser como Él, no como aquel predicador, no, ser como aquel, Dios mismo en persona. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jehová. Dice, y la música se detuvo después de la escritura en la pared, y notaron que su bromista, su estrella en el programa de televisión,
Dice que él estaba de pie, sus rodillas temblando una contra la otra, mientras él miraba y observaba este gran acontecimiento. Pues dijo, todas las paredes están cerradas alrededor, yo tengo mis guardias parados entre los portones, mis mejores hombres. Pero vean, Dios no tiene que entrar por el portón de la manera que ustedes piensan. Él desciende de la gloria y su mano estaba escribiendo en la pared y condenando la cosa por haberse burlado de los vasos. Por eso, hermanos, nosotros tengamos cuidado con ellos. Y no nomás de los vasos, sino de su hermana y su hermano. Porque aunque digan, no, porque mi hermano no predica, no evangeliza, no ayuda en la casa del Señor, pero al final de cuentas su hermano. Por eso nosotros no debemos burlarnos o decir cosas en contra de nuestros hermanos. Aunque usted ya sabe que eso es matar a su hermano. Y los asesinos y los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Entonces, gloria al Señor. Recuerden esto, aquí fue la introducción del reino gentil, y así como esto entró bajo la sobrenatural, terminará también bajo lo sobrenatural. Pero estos obispos y cardenales y grandes doctores no pudieron interpretar lo sobrenatural. Ellos no sabían nada al respecto. Buscaron por todos sus libros de arte y no podían encontrar nada que se comparara con eso. Vean, ustedes, cosas espirituales son entendidas espiritualmente. Y entonces ellos todos estaban perturbados y no sabían qué hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque al final de cuentas, el que da el entendimiento solamente es Dios. Pero Dios siempre tiene a un vaso, a un testigo, como lo dijimos la otra vez, en cada tiempo, como hoy. Hoy tienen a sus testigos, y en aquel tiempo tenían a su testigo, que era Daniel. Y él solamente, como lo he dicho siempre, toda la palabra es espiritual, y todo se interpreta espiritualmente. Si lo vemos terrenalmente, tal vez tengamos una interpretación errónea terrenalmente. Pero ahí siempre, como dice, siempre hay alguien ahí que Dios va a usar. Y en esa ocasión fue Daniel. Y él tradujo eso, hermano. Y él leyó, como quien dice, le leyó su juicio. Porque esa misma noche Belsasar fue muerto. Por como nos dice el hermano Branham, en ese mismo rato que ellos tenían sus fiestas, y estaban entrando soldados persas, hermanos, entrando y matando a sus guardias y tomando el lugar. Y ahí entró, hermanos, Darío de Persa, de los caldeos era de Darío, era de los persas, porque fue la segunda nación más fuerte del reino gentil. Si ustedes recuerdan, fueron los caldeos, que es babilónicos, los persas, los griegos, y al final fue Roma. Y ahí estábamos entrando en la segunda, que eran los gentiles, que eran los persas, y ahí es donde ellos estaban tomando posición, hermano. Sin, como quien dice, sin mover una guerra grande, solamente ahí mismo entraron y hicieron lo que hicieron. Y al final de cuentas, la nación le fue quitada a Belsasar por su forma de actuar y fue entregado a los persas. Que aquí en este hermoso mensaje, yo no lo sabía, porque también tenía entendido que Irán era de los persas, pero también nos menciona a los de la India, también que son descendientes persas. Y gloria al Señor, cosas que uno va aprendiendo, ¿verdad? Y pues compartir lo que uno por gracia le fue dado. Y así vemos que fue tomada esa nación a causa de juzgar y de jugar con los utensilios del Señor. Bendito sea el Señor. Por eso es importante, hermanos, que usted no haga eso. Y él dijo, tu padre, como Dios hizo de él una gran nación, pero a él se le olvidó, y él hizo las mismas cosas que tú estás haciendo. Dios lo convirtió en una bestia salvaje. Dijo, tú estás consciente de estas cosas, entonces tú tomas sus vasos santos y haces burla de ellos. Fíjense, él dijo, la escritura ha sido puesta en la pared, y esta vez tu reino es contado. En otras palabras, miren aquí, hombre, tus días están contados. Tu reino es quitado de ti y dado a otra nación, a una nación salvaje, sin Dios, una que es tan mala como ellos. Dios hace que el pecado combata el pecado. Yo me pregunto de hoy en día, dice aquí hermano Branham, justo en este mismo momento, permítame decir esto primero, cuando él estaba parado allí, mirando eso escrito en la pared, él no tenía la menor idea de que ese mismo instante
frente a los portones los guardias habían sido asesinados, y los soldados estaban en las calles matando a los guardias del palacio. Ellos ya estaban en los escalones, y esas mujeres paradas allí, lejos de sus bebés, lejos de sus esposos, y esposos de sus esposos, todos borrachos, escuchando alguna clase de baile moderno y alboroto. Y los soldados estaban en los escalones. En unos pocos minutos el rey sería asesinado. Todos esos hombres borrachos serían asesinados por una nación atea, poseído por el demonio. Y a las mujeres les arrancarían la ropa, a muchachas jóvenes, y a todas serían violadas en las calles y luego levantadas por los talones y sus cabezas reventadas contra las paredes, abriéndolas a cuchillo después de que habían vivido con ellos una noche de lujuria. Soldados borrachos, locos, todos estaban a la puerta porque habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Y me pregunto hoy, en todo nuestro moderno comportamiento, todo el reírse y hacer burla de los cultos de sanidad, riéndose y burlándose de la iglesia del Dios viviente y comportándose así como la Biblia dice que harían, impetuosos, teniendo forma de piedad, pero negando la eficacia de ella. Me pregunto en este día, ¿cuándo pensamos que estamos tan seguros y de repente nos damos cuenta que Rusia está 5 años más adelantada que nosotros en la ciencia? Por lo tanto, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino o ni siquiera verla, no puede verla, que significa entenderla. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí, como quien dice, nuestro precioso hermano Branham ya está levantando juicio contra el pueblo o la nación americana, que prácticamente, bueno, Estados Unidos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos ya han hecho lo mismo. Ellos han hecho prácticamente lo mismo. Dios los bendijo, les dio esas tierras, porque al final de cuentas, en la historia, hermanos, ellos fueron que arrebataron esa tierra. ¿Pero por qué? Porque Dios les había sido dado, hermanos. Y ese es el que se menciona en Apocalipsis 13, hermanos. Y al final de cuentas, ellos hicieron lo malo. Y de ahí va a salir la imagen de la bestia, hermanos. ¿Cómo pueden ver que una nación que fue cristiana en un principio, allá en el año 1500, si no mal recuerdo, o 1300, ellos huían de Roma, porque los mataban, porque creían en Jesús? Y al final de cuentas ellos huyeron para este lugar, que hoy se conoce como Estados Unidos, y ellos creyeron en el Evangelio, hermanos, porque las leyes fueron puestas con base a la Biblia. El hermano Branham lo menciona en la historia. Y al final de cuentas se pervirtieron y hicieron sus maldades y hicieron lo que hicieron. Hoy tenemos un lugar conocido como Las Vegas, ahí, que le llaman la ciudad del pecado, hermanos, de una nación cristiana, la ciudad del pecado, donde van y apuestan, hermanos, y hacen, y hay cuanto libertinaje en ese lugar, y aún así hay gente que va allá, hermanos, aún personas que se hacen llamar cristianos, van a esos lugares, hermanos, a hacer lo que ellos quieren, porque creen que porque no los mira el pastor, porque no los mira el diácono, o porque no los miran sus hermanos allá, van y quieren hacer lo que ellos quieren, a divertirse, cuando el que deberían de cuidarse, para él no hay nada que se oculte, hermanos. A él lo ve a usted y a mí 24/7. Yo de que ustedes me preocuparía, porque él sabe sus pensamientos en esos momentos. Recuerden que Dios es bueno, pero también es un Dios de fuego. Él conoce lo que usted está pensando, lo que usted está haciendo. Así como Belsasar, él pensó que estaba seguro. Él era rey de una nación fuerte y poderosa. Él creía que porque tenía todos sus soldados, él creía que porque tenía todo el poder del mundo podía hacer lo que él quiere. Lo mismo hoy, las naciones creen que puedan hacer lo que ellos quieren, pero al final de cuentas solo hay uno al que le debemos todo lo que tenemos. Amén. Y ese es Dios. Y si él quiere nos los quita, como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y él no renegó, hermanos. Y nosotros muchas veces renegamos. Dios nos ayude, hermanos, realmente a ser, hermanos, un verdadero hijo de Dios y dejar a un lado todo el pecado en la inmundicia, hermanos,
todo lo que tal vez querramos en este mundo. Dice la palabra, si el amor que todavía el amor de Dios no está en vosotros, si todavía amamos las cosas de este mundo. Y eso va en general, hermano, va en todos los aspectos y en todos los niveles. Muchas veces nosotros estamos muy cómodos, estamos todavía queriendo nuestro abaniquito, y aunque no nos guste, nos gusta la comodidad, y eso va también para mí. A mí también me gusta estar en los fresquecitos, pero todo al final de cuentas eso es el mundo, y todavía lo apreciamos, hermano. Dios nos ayude. A veces también por un buen mueble, una buena casa, podemos cambiar, hermanos, a Dios por esas cosas. Dios nos ayuda a no hacerlo, hermanos. Dios nos ayuda realmente a tratar de servirle lo mejor que podamos, dejando a un lado todas esas cosas y tratar de servirle a Él como tal vez se lo merezca. Pero yo reconozco que a mí me falta mucho, bastante todavía, porque miro a los héroes de la fe y no les llego ni a los talones. Estamos muy lejos. Y yo no puedo decir, aquellos también están igual que yo, porque al final de cuentas Dios es el único, pues. Y el único que nos debemos preocuparnos entre yo y el Señor. Por eso en esta mañana yo les digo que usted se ponga cuentas con Él. No con el pastor, no con la iglesia. Al final de cuentas es un lugar de 4 paredes que tarde o temprano va a ser derrumbada. O tal vez hecho una bodega, no lo sabemos. La iglesia son ustedes. Por eso usted preocúpese por la comunión con Dios. No se preocupe, y tal vez voy a sonar algo irrelevante, o tal vez algo que tal vez no todos estén de acuerdo. Usted no se preocupe porque querer estar aquí todos los días. Preocúpese por su comunión con Dios. Preocúpese por su vida espiritual. Y si entra la vida de Dios en usted, tal vez ese Espíritu Santo lo jala a querer venir todos los días aquí. Pero muchas veces queremos obedecer al hombre cuando no debe ser así. No, obedecer lo que la Biblia dice. Porque si a mí me dice el hermano Tomás que usted quiero aquí todos los días, pero si yo realmente en mi interior yo no quiero, pero yo con tal de no tener problemas con él o por quererle agradar, de nada sirve. ¿De qué me sirve a mí agradar al hombre? No, de nada. Al que verdaderamente me importaría agradar es al Señor Todopoderoso, Creador de todo, el que nos dio la vida. Aun siendo malos, Él es bueno con vosotros, porque aunque nosotros seamos infieles, Él se queda, hermano. Él, aunque usted le dé la espalda, Él aún está ahí. Es como quien dice, una persona muy fiel, hermano. Es el hombre más fiel, es el Dios más fiel. Él no necesita realmente de vosotros, pero Él está ahí extendiendo su mano, tocando a la puerta de su corazón duro y frío, porque lo ama. Un amor, como quien dice, un amor que no lo merecemos, una misericordia, gracia inmerecida, que es misericordia inmerecida, que realmente no merecemos, hermano. Somos malos, hay que aceptarlo, pero realmente necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y ser, hermanos, más como Él. Tal vez no exactamente como Él, pero ahí, como decía el hermano Branham, tal vez no seamos igual como la iglesia primitiva, pero ahí medio rozándole algo, porque realmente este mundo, hermanos, se está cayendo a pedazos. Usted ve libertinaje por todos lados, aún en las iglesias del mensaje. Amén. La palabra se está haciendo a un lado, hermanos, por credos, por doctrinas, que muchas veces no tienen ni base, hermanos. Nada más porque un hombre lo dice, hay que hacerlo, ¿no? Todo tiene que tener base a la hermosa palabra y al mensaje. Si no, hágase a un lado de eso porque es el diablo. Así de simple. Dios bendiga sus vidas en esta hermosa mañana, hermanos. Dios los bendiga grandemente y oren por este miserable pecador. Oren por cada uno de vosotros y ustedes también pidan por sus hogares, su familia, por sus hijos, hermanos, por sus nietos. Pidan por ellos, hermanos, porque al final de cuentas, hermanos, ustedes son la luz de su hogar. Ustedes son como quien dice, esa vela encendida en la oscuridad de su hogar. Ustedes, hermanos, son el ejemplo
que tal vez ellos puedan seguir en un futuro, que sea bueno y que no sea malo. Los invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a estar orando, hermanos. Vamos a orar por este momento, hermanos. Vamos a orar por nuestros hermanos que no vemos aquí, porque al final de cuentas, hermanos, son nuestros hermanos. Yo no puedo decir, a mí no me interesa que nomás vengan dos. Al final de cuentas son mis hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque son hijos de Dios. No puedo decir, es que ellos son del diablo. No, no lo sabemos. Tal vez yo soy un hijo del diablo y no lo sé, porque al final de cuentas Caín también era religioso. Por eso Dios nos ayude y ayude a mis hermanas y hermanos que no vemos aquí. Me da mucho gusto ver a mi hermana Julia y mi hermano Manuel. Con mucho esfuerzo, yo sé, Dios va a bendecir su esfuerzo y Dios va a responder como quien dice, el deseo de su corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amadísimo Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Reconociendo, Padre, que sin ti, Señor, nada de lo que se habló, no de nada sirve si tú nos lo siembras en los corazones, Señor. Porque, Padre, seas tú regando, Señor, con esa agua de vida, Señor. Y sobre todo, ayúdanos a producir esos frutos, Señor, que son, Señor, son tus frutos solamente, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, y te damos gracias. Pidiéndote, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que pudieron vencer en esta hermosa mañana. Y te pedimos que bendigas también, Señor, a nuestro hermano Tomás, el pastor de esta iglesia. Bendice también, Señor, a mis hermanos que no pudieron venir, Señor. Usted conoce, Señor, y usted sabe las razones, Padre. Y al final de cuentas, Señor, será entre usted y ellos, Señor, los que darán cuenta, Padre. Solamente te pedimos por ellos, Señor, que en tu rica misericordia, Señor, seas tú tocándolos y cambiando, Señor, transformándolos a una vida nueva y que sea la misma vida de Jesús en cada uno de ellos como en vosotros, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que todavía no han llegado a tus pies, y te pedimos también por los que ya estamos aquí, Señor, que seas tú dándonos las fuerzas, Señor, donde luchamos en esta tierra pulgada por pulgada, Señor, para llegar al final, Señor, de este camino que es hacia allá, hacia la nueva Jerusalén, Señor, donde serán las bodas del Cordero también, Señor, donde la novia y el novio se reunirán para poder ir juntos al milenio, Señor. Y que, Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, y que nos des fuerza para la tarde, Señor. Te damos gracias y te pedimos que bendigas a cada uno de vosotros y nos ayudes a seguir avanzando en esta tierra llena de maldad, Señor. Que la honra y la gloria sean para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar un canto, hermanos. Y así vamos a ser despedidos de este lugar, hermanos. Gloria al Señor. De sangre fuimos nosotros comprados por su amor, hermanos, por su bendito amor.